Ahí estamos, listos. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto estar hoy con ustedes para tratar este tema de la estructuración de la sesión en terapia cognitiva comportamental. Y me pareció apropiado para este webinar, que estamos en el mes de noviembre, hacer un homenaje al doctor Aaron Tembkin Beck, que, como ustedes saben, falleció este mes de noviembre, el 1 de noviembre, a la edad de 100 años. Se han desarrollado homenajes a lo largo de todo el mundo en reconocimiento a su labor. Beck es considerado por la Asociación de Psicología Americana uno de los 5 psicólogos más prolíferos de la historia de la psicología. Como ustedes saben, el doctor Beck, allá por los años 60, comenzó a desarrollar lo que él denominaría terapia cognitiva. Él venía del psicoanálisis, su formación había sido psicoanalítica, pero tenía un espíritu investigador, un espíritu científico, que lo llevaba a investigar, a curiosear, a querer ver qué había más allá de eso que parecía ser. Y es así que con sus observaciones fue descubriendo algunos principios que tenían que ver con la práctica terapéutica de la época no se cumplían exactamente. Él puso a prueba algunos conceptos de la época implicados en la depresión, diseñando y llevando adelante algunos experimentos. Él tenía una mente experimentalista, así que se sentía muy a gusto trabajando con la experimentación en el ámbito de la clínica. Y estos experimentos que fue haciendo, estas experiencias, lo fueron llevando a conceptualizar la depresión de una forma distinta. Él descubrió, trabajando con los pacientes depresivos, que se caracterizaban por experimentar pensamientos negativos. Pensamientos negativos que él los agrupó en 3 categorías. La tríada cognitiva tan conocida de la terapia cognitiva con respecto a la depresión. Él descubrió que había pensamientos negativos que se referían al cinismo de la persona, que había pensamientos negativos referidos al mundo, y finalmente había otras que eran referidas al futuro. En este trabajo de empezar a identificar los pensamientos y evaluarlos, empezó a observar que los pacientes, cuando trabajaban con estos pensamientos, se volvían más realistas con respecto a sí mismos, lo que conducía a que se sintieran mejor y pudieran, de alguna manera, funcionar en un modo más funcional, valga la redundancia. Desde esa época, de los años 60, trabajando con un número muy grande de profesionales, posteriormente con la inclusión de su hija, psicóloga, Judith Beck, crean el Instituto de Psicoterapia Cognitiva en Pensilvania, que se ha dedicado hasta el día de hoy a promover la terapia cognitiva, formando innumerable cantidad de profesionales y desarrollando líneas de investigación que, si bien en un comienzo, como les he contado, se refirieron
a la depresión, luego fueron abordando otras temáticas. Luego de la depresión siguió la ansiedad, los estudios sobre la ansiedad. Luego de la ansiedad aparecieron los primeros estudios sobre los trastornos de personalidad. Y hoy en día la terapia cognitiva se está desarrollando en líneas que van desde la esquizofrenia hasta el dolor crónico, pasando por las adicciones. Es decir, se ha generado un enorme rango de patología que es abordada desde esta concepción cognitiva. Me pareció por eso justo y necesario hacer un recordatorio de él, porque mucho de lo que vamos a ver hoy en este webinar, él lo ha ido desarrollando. Beck no solamente desarrolló cuestiones vinculadas a la teoría y a la técnica de la terapia, sino desarrolló modalidades de abordajes muy novedosos, como el desarrollo de formularios para la evaluación de los estados anímicos de los pacientes y sus diversas manifestaciones, formularios para evaluar la depresión, formularios para evaluar la ansiedad, que se convirtieron en clásicos, porque por ahí, sin proponérselo, generó esta noción de evaluación permanente que usamos tanto en la terapia cognitiva comportamental, este monitoreo de la marcha de la terapia, que generalmente la hacemos conversando con el paciente, pero también recurriendo a los formularios o a los cuestionarios que nos permiten ir evaluando el logro de objetivos, el porcentaje de logro, hacer algo que en psicología fue muy novedoso en su época, cuando él empezó a trabajar con todo esto de los formularios, pero que aún lo sigue haciendo en el día de hoy, que es el tema de la predicción. La predicción en psicología, en salud mental, es todavía algo que no tenemos tan asimilado como parte de una práctica cotidiana, pero no por eso deja de ser muy importante. Y en ese sentido Beck fue uno de los pioneros en trabajar sobre los pronósticos, sobre las predicciones. Bueno, por todo esto me pareció útil dedicarle algunos minutos a la memoria de Aaron Beck. Vamos a entrar ahora en el tema específico de este webinar, que es la estructura, o cómo estructurar, o cómo se estructura las sesiones en terapia cognitiva comportamental. La teoría cognitiva parte de algunos conceptos que hace a que haya algunos ejes que se consideran que son importantes o muy importantes y que deben de ser trabajadas desde la primera a la última sesión. Esta permanencia, estos ejes, esta continuidad, es lo que hace que podamos hablar de una estructura de la sesión, que si bien tiene algunas modificaciones en cuanto a la primera y segunda sesión de las posteriores, en sí misma
no se modifica en gran cosa. La estructura de la sesión es muy parecida desde el comienzo hasta el final de la terapia cognitiva comportamental. Por eso vamos a ver hoy cómo estructurar la sesión y vamos a dedicar un espacio, un momento un poco más prolongado a las tareas de intercesión, que es una herramienta clave en la terapia cognitiva y sin la cual, sin el cumplimiento de ella, de las tareas de intercesión, se hace inclusive difícil definir un proceso terapéutico como cognitivo-comportamental si no las incluye. Como vamos a ver, la tarea de intercesión es una actividad fundamental de la sesión y es lo que permite darle la continuidad a esta terapia que sostiene que el paciente está, como decimos ahora modernamente, 7x7, ¿no? Es decir, los 7 días de la semana el paciente está en terapia. Y la tarea de intercesión es lo que permite darle esa continuidad del encuentro individual, de la sesión propiamente dicha, de una a otra, a través de la tarea de intercesión. La tarea de intercesión es lo que amalgama la continuidad del proceso terapéutico. Y lejos de ser una técnica sencilla, es una técnica muy compleja, porque es compleja por varias razones, que después las vamos a ir viendo, pero especialmente es compleja porque se desarrolla en un corto tiempo durante la sesión, en la cual el terapeuta tiene que desarrollar varias acciones en ese momento. Tiene que proponer la tarea, tiene que justificarla, tiene que hacer que el paciente entienda el objetivo de la tarea, tiene que hacer que el paciente entienda cómo realizar la tarea y tiene que evaluar las creencias del paciente con respecto a esa tarea. Es decir, si se siente capaz o no, si se siente empoderado lo suficiente como para poder afrontar eso que se le está pidiendo. Es decir, todo eso transcurre en no más de 10-15 minutos que disponemos para ello. Entonces, es una tarea difícil, aún para el terapeuta experimentado, poder formular la tarea. Muchas veces hacemos una suerte no sé si llamarlo trampita, pero bueno, es decir, es como que ya vamos con un pensamiento desarrollado en nuestra casa respecto de cuál va a ser la propuesta para el paciente. Pero aún así, aunque vayamos con una tarea pensada, esa tarea tiene que ser planteada, tiene que florecer, digamos, dentro de la sesión. No sirve que uno diga, mirá, estuve pensando en que podíamos hacer esta tarea, como si de alguna manera mostrar que la tarea viene ya planteada desde afuera, pone en tela de juicio un concepto que es fundamental en la terapia cognitiva comportamental, que es la del empirismo colaborativo.
¿A qué nos referimos por empirismo colaborativo? Nos referimos a dos conceptos que los unimos, pero que hacen, digamos, a cierta diferenciación uno del otro. La terapia cognitiva es básicamente una terapia empírica, porque trata de fundamentarse en hechos, desde las propuestas que le hacemos al paciente, desde las interpretaciones que le brindamos al paciente sobre ciertos comportamientos o ciertos pensamientos o creencias. Siempre vamos a hacer referencia a un hecho que lo avala. Por eso que la terapia cognitiva comportamental es una terapia de hechos, es una terapia, por eso la llamamos empírica. Y hablamos de un empirismo colaborativo. ¿Por qué colaborativo? Porque realmente concebimos al equipo terapéutico integrado por el psicólogo y el paciente como un verdadero equipo. Un equipo que tiene un gran grado de simetría. Esto no quiere decir que perdamos de vista que hay un terapeuta y un paciente o un cliente, ¿sí? De ninguna manera. Pero que de alguna forma estos dos personajes se complementan, se armonizan para hacer un trabajo conjunto. Por eso decimos que hay mucho de psicoeducación en el trabajo que hacemos con un paciente. Porque el paciente viene con una estructura generalmente ya armada, donde la relación terapéutica es básicamente asimétrica. No importa si ha hecho terapia previamente o no. Todo el concepto de salud está basado en una asimetría. No hay una igualdad en la relación médico-paciente. Y ese modelo médico que se esparce a lo largo de toda la práctica de salud, lo tiene vivenciado el paciente. Entonces el paciente no viene con una estructura simétrica, viene con una estructura asimétrica. Y es parte de nuestro trabajo hacerle entender que en este caso puntual, en esta práctica de salud puntual que es la psicoterapia, esa asimetría vamos a tratar de disminuirla en todo lo que podamos. Por eso es que proponemos una estructura colaborativa. ¿Y en qué va a consistir la colaboración? La colaboración va a consistir en que paciente y terapeuta juntos van a armonizar para un fin común, que es el logro del bienestar o el aumento del bienestar emocional del paciente, en forma conjunta, aunque diferenciada. ¿Por qué diferenciada? Porque el paciente va a ocupar el lugar de experto, de la misma manera que el terapeuta va a ocupar el lugar de experto, ¿sí? Pero son dos expertos diferentes uno de otro. El paciente es un experto en sí mismo, es el que más se conoce a sí mismo. Es el que ha paradójicamente estado en contacto a lo largo de toda su historia consigo mismo. Y eso es invaluable, porque nosotros sabemos muy poco de la persona que tenemos enfrente. Pero tenemos al experto en sí mismo.
Por otro lado, nosotros también somos expertos. Somos expertos en la construcción de significados funcionales para las personas, es decir, ayudar a las personas a construir significados de sus experiencias que sean saludables, que sean positivos. Somos expertos en generar estrategias de cambio. Somos expertos en aprendizaje. En el cambio conductual hay mucho aprendizaje y el paciente va a necesitar mucho de nuestros servicios para aprender. Aprender nuevas formas de comportarse, aprender formas de resolución de problemas más eficaces que a los que ha estado usando hasta ahora. Si le cabe, aprender habilidades sociales nuevas. Es decir, el aprendizaje ocupa un lugar importante. Entonces, en esa expertise entre el terapeuta y el expertise del paciente con respecto a sí mismo, tenemos esta dupla que va a ser el trabajo terapéutico. Entonces, el empirismo colaborativo es un concepto muy importante dentro de la terapia cognitiva. Bien, ahora entonces vamos a empezar a trabajar un poco respecto de cómo se va estructurando las sesiones. Si ustedes me permiten, les voy a compartir unas plaquitas que preparé y que nos van a ayudar a ir siguiendo un hilo conductor. Un primer punto muy importante es el plan terapéutico. Es necesario que el paciente entienda cómo funciona la terapia cognitiva o cognitiva comportamental. Es muy importante que entienda cómo funciona. Y esto lo vamos a explicarle de entrada al paciente. Cuando digo de entrada, no digo que esto tiene que ser dicho después de decirle buenas tardes al paciente o de preguntarle su nombre y su edad. Generalmente empezamos siempre con una evaluación. Y esa evaluación es previa a esto que estamos haciendo. La evaluación implica la formulación de objetivos, para lo cual tenemos que explorar la dinámica del paciente. Para eso utilizamos distintos instrumentos. Yo hoy voy a hablar de lo que es la primera sesión de terapia de un paciente, lo que es la primera sesión terapéutica de un paciente. Partimos ya de haber hecho una evaluación, una etapa diagnóstica, donde usamos distintas herramientas para llegar a ese resultado que es la formulación dinámica del diagnóstico junto con los objetivos de la terapia. Los objetivos de la terapia es un elemento esencial a la terapia cognitiva. ¿Por qué? Porque la estructura
que vamos a ir generando sesión a sesión, está armada en base a un eje que es el objetivo que tenemos fijado con el paciente para trabajar, el objetivo terapéutico. Esto nos permite a nosotros tener objetivos, nos permite planificar la terapia. Ahora bien, como esta terapia tiene una serie de características que son importantes que el paciente las entienda y las conozca, primero, como cuestión ética, nosotros vamos a proponer al paciente embarcarse en una terapia que tiene que saber en qué consiste. El paciente tiene que saber desde un primer momento qué es lo que vamos a requerir de él, qué es lo que nos proponemos hacer, cómo nos proponemos lograr eso que le hemos propuesto como objetivos. Todas estas cosas tienen que ser habladas en este primer punto que les estoy diciendo, de lo que sería la sesión psicoterapéutica. Hasta ahora lo que hemos hecho es contactarnos con el paciente para entenderlo, para conocerlo, para que nos explicite su demanda. Es decir, no hay terapia si no hay demanda. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que la persona tiene que estar buscando algo. Por eso es muy complicado cuando nos llegan pacientes que les preguntamos por qué han venido y nos dicen, yo vengo porque me mandó el doctor fulano, o yo vengo porque mi esposa me ha dicho muchas veces que tengo que empezar terapia. Estas son personas que, al decir del modelo de Prochaska, que habla de la precontemplación como un estado previo de las personas a poder iniciar una terapia. Una persona que está en un estado de precontemplación no puede iniciar una terapia. No quiere decir que no podamos trabajar, pero tenemos que generar en esa persona la demanda. Tiene que entender de que está ahí para lograr algo para sí mismo, no para complacer o obedecer a un tercero. Entonces, en el mejor de los casos, cuando el paciente ha venido, nos ha planteado una demanda, la hemos escuchado, la hemos registrado, la hemos explorado a través de la entrevista, de cuestionarios, de test, de las distintas herramientas que tenemos para explorar en una etapa de evaluación diagnóstica. Ahí entonces la persona que ya viene con una demanda y logró hacer ese proceso, que generalmente es un proceso de 2/3 sesiones, en las cuales hacemos este trabajo de evaluación y de formulación de objetivos. Ahí es donde hemos puesto al paciente en esta situación de primera sesión de psicoterapia. Y en esta primera sesión de psicoterapia, el primer punto es establecer un plan y explicitar las razones para hacerlo. Como les decía, hay que psicoeducar al paciente,
con respecto a que entienda que lo que le pasa solo va a ser modificado si él puede analizar sus pensamientos, sus creencias, entender sus emociones y realizar las experiencias necesarias para que esos contenidos mentales puedan empezar a ser modificados, puedan empezar a ser cambiados. Para eso le ofrecemos un plan de trabajo. Ese plan de trabajo consta de explicar la forma en que vamos a trabajar, explicarle esto que hoy les decía, que es una modalidad de terapia de 24 horas los 7 días de la semana, donde el paciente va a participar activamente en la solución de sus problemas. Es decir, tiene que entender que lo que le estamos proponiendo está en las antípodas de un tratamiento de 45 minutos semanales o quincenales, donde su modificación se va a lograr en el transcurso de la sesión. Lo que tenemos que hacerle entender es que nosotros pensamos que así como tiene que trabajar en la sesión con respecto a cuestiones cognitivas, es imprescindible que haya una experiencia, una vivencia, un trabajo práctico fuera de la sesión que le permita complementar esa tarea que nosotros vamos a ir haciendo semana tras semana. Esto a veces provoca un choque cultural. Las personas tienen a veces otras ideas respecto a en qué consiste una psicoterapia. Uno tiene que tener la honestidad de explicarle al paciente de que esta es una modalidad de trabajo que es la que uno considera la más adecuada, pero de ninguna manera invalida otras formas de trabajo, y que si él eventualmente siente que esta forma no es lo que va con él, lo que a él le gustaría o lo que siente que se va a sentir cómodo, bueno, es el momento de la derivación, es el momento de proponerle otros terapeutas con otro tipo de orientación. Pero esto hay que dejarlo aclarado en la primera sesión. Por eso es importante, y acá viene un concepto que es fundamental. Las personas, los terapeutas, nos diferenciamos por distintas cosas, pero solo una es la que nos diferencia en cuanto a lo exitoso o no que podemos ser como terapeutas. Y esto es lo que llamamos el estilo del terapeuta. El estilo del terapeuta es un elemento tan clave y tan fundamental que opaca el conocimiento académico, opaca la cantidad de pacientes que hemos visto a lo largo de nuestra carrera profesional. Porque la forma en que nos vinculamos, la forma en que nos relacionamos con el paciente, va a determinar el éxito de la terapia. Y esto está comprobado por muchos estudios empíricos que se han hecho sobre resultados de terapia y estilos terapéuticos. Y ahí lo que vemos es precisamente que el estilo del terapeuta es lo más decisivo que hay para el éxito de una terapia.
y dentro del estilo del terapeuta, es un elemento clave la comunicación. ¿Cómo son las habilidades comunicacionales del terapeuta? ¿Qué dice? ¿Cómo lo dice? ¿Cuándo lo dice? Es fundamental. Entonces, nosotros tenemos que ir percibiendo a lo largo de esta primera sesión terapéutica lo que algunos terapeutas llaman la regulación del dispositivo. ¿Qué es la regulación del dispositivo? La regulación del dispositivo es poner en juego nuestra empatía para ver qué es lo que está pasando con el paciente en esta primera sesión. Especialmente cómo se siente. Y poder evaluar si el modelo que le estamos proponiendo de terapia es un modelo adecuado. Porque la terapia cognitiva funciona para muchísimas personas, pero también es cierto que no funciona para todos. Hay personas que no se sienten cómodos con la manera en que trabajamos en la terapia cognitivo-comportamental. Entonces, bueno, ese es el primer punto. Segundo punto, controlar el estado de ánimo utilizando puntajes objetivos. Esto es algo que vamos a hacer todas las sesiones, empezando desde la primera sesión. Que el paciente aprenda a autoevaluarse objetivamente su estado subjetivo. Parece medio paradojal, ¿no? Evaluar objetivamente. ¿Por qué decimos evaluar objetivamente su subjetividad? Porque a través de preguntas, el paciente tiene que aprender a observarse y a puntuarse. Esto es muy importante. Nosotros, como terapeutas cognitivos comportamentales, tenemos un objetivo primario que está en la base del concepto de la terapia que practicamos, que es que nosotros queremos que el paciente venga una vez sola a terapia. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que aprenda a ser su propio terapeuta, que aprenda herramientas, que aprenda cómo autoevaluarse, que aprenda cómo tomar decisiones, que aprenda cómo llevar adelante un plan de cambio. Es decir, nosotros trabajamos permanentemente en esta terapia por la autonomía del paciente. Entonces, este es un aspecto importante, que el paciente empiece a poder observarse con una objetividad limitada, obviamente, porque es